Espíritu en esta noche. El texto en 1 Tesalonicenses capítulo 4 del 1 al 3 nos dice que la voluntad del Señor es nuestra santificación. Y hoy, mis amados hermanos, como se había anunciado, hoy comenzamos el curso sobre la doctrina de la santificación. Una doctrina muy interesante y, como veremos hoy, será muy alentadora. Y quisiera pasar en este momento a hablarles acerca del plan de curso. Este curso constará de 10 clases específicamente. Estaremos viéndolo en este mes de noviembre, diciembre y enero. Entre las primeras 5 clases tenemos, en primer lugar, la definición e importancia de la doctrina de la santificación. Es lo que veremos hoy específicamente. En las siguientes semanas veremos libertados del pecado. ¿Qué significa eso? Y esto, como verán, va muy unido a la doctrina de la santificación. Luego verán la segunda parte de libertados del pecado, ya que es una verdad muy amplia y en una sola clase es muy imposible. Luego veremos el proceso gradual de la santificación. Luego veremos los agentes de la santificación, cuáles son los medios que Dios usa para santificarnos. Luego veremos en segunda parte los agentes de la santificación. Luego veremos los medios corporativos de la santificación. Nosotros veremos que Dios usa medios privados para santificarnos, hermano. No sé si alguien tiene un poquito de agua, el hermano. Veremos los medios privados para la santificación, como veremos en la Escritura, el Señor los habla. Como por ejemplo en Juan 17, el Señor dice, santifícalos en tu verdad. ¿Qué dice? Tu palabra es verdad. Argumentando que la palabra de Dios, la meditación en la palabra es un medio santificador. Pero en este caso veremos exactamente los medios corporativos de santificación. Luego entraremos un tema importante. ¿Qué significa mortificar el pecado? Veremos cómo va unido a la doctrina de la santificación. Luego veremos cómo mortificar el pecado. A veces se nos habla mucho de que hay que mortificar el pecado, pero no se nos enseña cómo. A veces nos dice hay que glorificar a Dios, pero no se nos enseña cómo. Entonces aquí veremos esto. Y en la clase número 10, que es la última clase, veremos la etapa final de la doctrina de la santificación. Amén. Entonces es interesante que tengan el plan de curso. Si alguno de ustedes quisiera las láminas, yo se las puedo enviar sin ningún problema para aquellos que quieran hacer notas de cosas que no están en la lámina, lo puedan hacer. Amén. Amén. Entonces vamos, para entender primeramente la doctrina de la santificación, es importante saber qué es la santificación, ¿cierto? Algunos hablamos que es un proceso, etcétera, etcétera, pero podemos ampliar un poco más esa idea. O sea, ¿qué enseña la Biblia acerca de qué es la santificación? Si pudiéramos en pocas palabras definir esta doctrina, ¿cómo podemos definirla? Y las preguntas que van unidos a la doctrina de la santificación son estas dos. Nosotros podemos decir, bueno, yo soy cristiano, yo he creído en Cristo como mi Señor y Salvador, me he arrepentido de mis pecados, pero ahora, ¿qué pasa conmigo? ¿Me quedo aquí? ¿Sigo igual como soy? ¿Cómo llegué a la fe? ¿Sigo haciendo las mismas cosas, pensando de la misma manera, teniendo el mismo conocimiento o ideas de Dios que cuando le conocí? No, por eso las preguntas que surgen son estas dos. ¿Cómo crece usted en madurez cristiana? ¿Cómo es eso? Si nosotros queremos que nuestros hijos crezcan, ¿qué debemos hacer? Alimentarlos. Alimentarlos principalmente, lo primero que se le viene a uno a la mente, alimentarlos. Si alguien lleva a su niño al pediatra y ese niño tiene problemas en su crecimiento, lo primero que el pediatra va a preguntar es si ese niño se está alimentando bien. Entonces la pregunta que surge en el cristiano es ¿cómo crece un cristiano hacia la madurez cristiana? Y la segunda pregunta que parte de esta doctrina de la santificación es ¿cuáles son las bendiciones del crecimiento cristiano? Porque este crecimiento trae consigo bendiciones, como lo vamos a ver a lo largo del curso. Yo no pretendo hoy aclarar todas las dudas sobre la doctrina de la santificación, porque es la primera clase, son 10. A medida que vayamos tocando una tras otra, se van a ir ampliando la idea sobre esta doctrina. Así que vamos a definir la doctrina de la santificación
y vamos a tomar como referencia el Catecismo Menor, específicamente la pregunta 35 del Catecismo Menor. Y la pregunta que hace el Catecismo es, ¿qué es la santificación? Y la respuesta del Catecismo es la siguiente: la santificación es un acto ¿de qué? O sea que en la santificación también es por gracia como la justificación. Entonces, la santificación es un acto de la libre gracia de Dios por el cual todo el hombre es renovado, ¿según qué? Eso no lo pierdan de vista. Es renovado según la imagen de Dios y es capacitado para morir más y más al pecado y vivir para la justicia. O sea, hay una obra negativa que hace la santificación, es quitar de nosotros el poder del pecado, pero también positivamente nos capacita para hacer algo positivo, que es para morir más y más al pecado y vivir para la justicia o santidad. Pero si podemos ampliar esta definición, he tomado como referencia el comentario de la Confesión Bautista de Londres de 1689, nuestra confesión. El capítulo 13, exactamente nuestra confesión, trata sobre la doctrina de la santificación. Y miren lo que expusieron los puritanos acerca de la santificación en el párrafo 1. Dice: aquellos que están unidos a Cristo son llamados eficazmente y regenerados, teniendo un nuevo corazón y un nuevo espíritu, creados en ellos en virtud de la muerte y la resurrección de Cristo. ¿Qué pasa con esos que fueron llamados eficazmente y regenerados? ¿Qué dice ahí en negrilla? Son aún más santificados de un modo real y personal, mediante la misma virtud, por su palabra y el espíritu que mora en ellos. Y sigue diciendo: el dominio del cuerpo entero del pecado es destruido, y las diversas concupiscencias del mismo, ¿qué pasa con ellas? Se van debilitando y mortificando más y más, y se van vivificando y fortaleciendo más y más en todas las virtudes. ¿Cuáles? Negativamente hace algo, positivamente también. ¿Para qué? Para la práctica de toda verdadera santidad, sin la cual nadie verá al Señor, mis hermanos. Sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, quiero dar ahora otra definición. Recuérdense que estamos viendo lo que es la santificación y su importancia. Pero en este caso he tomado las palabras del pastor Sam Waldron, el comentario de la Confesión Bautista de Londres, 1689, y él agrega brevemente esto. Y sin perder de vista las definiciones que acabamos de dar. ¿Qué es la santificación? Santificar en la Biblia es apartar algo o alguien del uso común para el uso de Dios. Y sigue diciendo él: cuando algo es santificado, se convierte en la posesión especial de Dios, apartado para un uso especial. O sea que cuando la Biblia dice los santos en Corinto, y tú ves esa iglesia y tú dices, ¿cómo pueden ser llamados santos esta iglesia que hizo lo que hizo? O que de pronto aquel que no ha leído la carta completa, cuando empieza a leerlo, dice, bueno, a los santos en Corinto, y dice, ay, mira los hermanos santos. Pero cuando llega primero a los Corintios 5, 6, 7, 8, 9, 10 y todavía el 15 con el poema de la resurrección dice, ¿a estos llamó santos? Bueno, lo que quiere decir es que estos fueron apartados para mí. Han sido apartados, como dice aquí Waldron, para una posesión especial de Dios. Y Dios los ha apartado para sí, para santificarlos. Santificarlos. Con estas ideas en mente de lo que es la santificación, yo quisiera que viéramos algunos pasajes en la Escritura que hablan un poco acerca de la santificación y quién lleva a cabo la santificación, esa obra en ti y en mí. La primera carta a los tesalonicenses,
específicamente el capítulo 5, versículo 23, dice lo siguiente. Y el mismo Dios de paz, ¿qué dice? Entonces, ¿quién es quien nos santifica? Dios. Y como vemos, hoy no lo vamos a ver, pero en otra clase vamos a ver que la santificación es una obra trinitaria. Está involucrado Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces el texto dice que el Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que hace necesaria la santificación? ¿Por qué necesitamos ser santificados, hermano? A ver, ¿alguien más? ¿Por qué necesitamos de la santificación? ¿Por qué se ha hecho necesaria la santificación? Amén. ¿Quién quiere agregar algo más? ¿Por qué es necesaria la santificación? La misma palabra lo dice, que si ser santo nadie va a ver al Señor. Para ser santo como el Señor, ¿ok? ¿Quién más quiere agregar algo? ¿Qué es lo que hace necesaria la santificación? Para ser más parecido a Jesucristo. Muy bien. Pero eso es todo la parte que viene luego. ¿Ibas a decir algo, Roman? Sí. Ok. Me arrepentí. No, que es necesario para la salvación, en el sentido de que es una parte de la salvación. Así es. Hoy también veremos un poco de eso. Dice la palabra: sin santidad nadie verá. Ok, como decía el hermano Roman, muy bien. Pero hay un detalle interesante que también lo que hace necesaria la santificación, y es lo siguiente, hermano. Cuando Dios creó el hombre, Dios lo hizo a su imagen, ¿cierto? Dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. ¿Y qué pasa luego? Al entrar el pecado al mundo, esa imagen en el hombre quedó distorsionada, que es parte de lo que ustedes acaban de decir acá. Entonces, el propósito del Señor, como veremos en el proceso de santificación, es restaurar esa imagen. ¿Por qué? Quiero ir un poco más allá. Dios nos hizo conforme a su imagen, ¿cierto? Todo era perfecto, sin pecado. No había ningún problema en las comunicaciones entre los hombres, entre la adoración a Dios, entre el servicio a Dios. No había sido afectada de ninguna manera. Entra el pecado cuando Adán y Eva deciden escuchar la voz del mal consejero llamado Satanás. Entra el pecado y empezamos a sufrir las consecuencias de él. Y es interesante algo, y quisiera mostrárselos con la escritura, y es lo siguiente. Vamos al Génesis. Génesis capítulo 5, versículo 5, versículo 1 al 3. Génesis 5, versículo 1 al 3. Miren lo que dice la escritura. Este es el libro de las generaciones de ¿quién? De Adán. El día en que creó Dios al hombre, ¿a qué? La semejanza de Dios. El texto dice que cuando Dios creó el hombre, a su semejanza lo hizo, ¿verdad? Todo bien. Génesis 1 y 2. Entra el pecado y mira cómo cambia el asunto. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Entra el pecado, Génesis 3. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo ¿a qué? Conforme a su hijo, a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Dios crea al hombre y dice el texto, lo hizo conforme a su imagen. Entra el pecado y todos los que vienen después de ahí vienen conforme a la semejanza de ¿quién? De Adán. Eso es lo que dice el texto. El texto empieza diciendo, este libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Todo hermoso, precioso. Y dice el 5, entra el pecado y vivió Adán 130 años y ahora cambia la historia. Ahora dice, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Todo cambió. Ahora lo tenemos ya no a semejanza de Dios, sino a semejanza de Adán. El hombre no perdió la imagen de Dios, solo que ahora esa imagen ha sido distorsionada por el pecado. Alguien lo colocaba así. Yo no sé si ustedes en algún momento han tomado una cuchara y la han volteado, ¿sabes qué es ovalada? Y se ve en el rostro allí, ese es tu rostro, ¿verdad?
pero se ve distorsionado. Bueno, es eso lo que vino a hacer el pecado en el hombre. Nosotros no hemos perdido la imagen de Dios. Aún los incrédulos llevan la imagen de Dios. Eso es lo que le da la dignidad al hombre. La dignidad que posee el hombre es porque lleva la imagen de Dios. Es por eso que el Señor ahí mismo en Génesis, aquellos que mataban a la persona, dice que por su propia sangre iban a morir, o sea, la pena de muerte. ¿Y eso por qué? ¿Por el hombre en sí? No, por la imagen de Dios en él. Eso es lo que le otorga dignidad al hombre. Imagen sí que ha sido distorsionada por el pecado. Eso es algo que tú y yo no podemos olvidar. Distorsionada por el pecado. La imagen de Adán, de Dios en Adán, quedó distorsionada. ¿Y qué es lo que hace la santificación? Lo que algunos de ustedes decían, renovar esa imagen. Busca restablecer esa imagen de Dios en el hombre. Es eso lo que busca la santificación. Esa imagen que fue afectada, esa imagen que fue distorsionada en ti y en mí, aquellos que están siendo santificados, están siendo restaurados a esa imagen, a su imagen original, a la imagen de Dios. Y todo esto por Cristo y únicamente por Cristo. Mira lo que dice Pablo también escribiendo en Colosenses acerca de esta verdad que acabamos de decir. En Colosenses capítulo 3, versículos 9 al 10, mira cómo Pablo expone el propósito de la santificación. Y Pablo dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Verso 10, y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen de ¿quién? El que lo creó. ¿Qué dice Pablo? Se va que renovando hasta el conocimiento pleno. Pablo dice que la imagen del que lo creó se va renovando por medio de eso. Es lo que le decía. La imagen del hombre, de Dios en el hombre, debido al pecado, se distorsionó. Y el proceso de santificación busca restablecer esa imagen. Es lo que Pablo dice. Y revestió del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, o sea, Dios, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Hasta el conocimiento pleno. Miremos aquí más adelante lo siguiente. Es lo que dice ahora el apóstol Pablo. Un pasaje que muchos de nosotros conocemos. Segunda a los Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. ¿Y qué dice? He aquí todas son hechas nuevas. No malinterprete, esto no quiere decir que usted ahora deja de llamarse Plinio, Daisy, Catherine. No, se refiere a lo que Dios inicia en el ser interior del hombre, al conformarnos a esa imagen. Esta obra santificadora alcanza todos los aspectos de nuestra personalidad, hermano. Todos. Tu intelecto, tus palabras, las intenciones de tu corazón, todo. Esta obra alcanza todos los aspectos de tu personalidad. Absolutamente todos. Todos. Pero, en medio de este proceso, mientras estemos aquí, Cristo no regresa en gloria. Nunca llegaremos a la perfección en ese estado. Y la Escritura lo dice. Veamos el siguiente proverbio. En el Proverbios capítulo 4, versículo 18 dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Va en aumento. Y mientras estemos aquí, debemos ir creciendo, pero no llegaremos a la estatura perfecta, solo hasta que Cristo regrese en gloria. Mientras no lleguemos al estado de la glorificación, no vamos a ver esa perfección en nosotros. Pero sí debe haber un crecimiento en nosotros. Yo no sé si ustedes se han un momento evaluado a la luz de la palabra y se han evaluado siendo honestos y han dicho definitivamente yo he ido creciendo o no he ido creciendo. Si no has ido creciendo es un problema grave. O sea, hay muchas cosas
que conforme al tiempo, como veíamos en uno de los artículos de la confesión, el pecado se debe ir debilitando en nosotros. Hay pecados con los cuales tú llegaste a la fe, que hay algunos que los abandonaste inmediatamente. ¿No se han dado cuenta de eso? Hay pecados con los que ustedes lucharon y llegaron a la fe y no les costó para nada dejarlos. Pero existen otros pecados que cuando ustedes llegaron a la fe permanecen con ustedes. Y muchas de las razones por las que estos pecados permanecen es para que sigamos dependiendo de la gracia de Dios y para recordar la obra que Él está haciendo en nosotros, para seguir dependiendo de su gracia y no de nosotros mismos. El hecho de que ese pecado siga ahí dándonos lata, como algunos dicen, eso es indicativo de nuestra gran necesidad del poder de Dios en nosotros. Siempre. Pero conforme pasan los años, conforme pasa el tiempo, ese pecado debe ir perdiendo fuerza en ti. No puede seguir teniendo la misma fuerza de siempre. Debe ir debilitándose. Debe ir debilitándose. Como les dije, en el proceso más adelante lo vamos a ir ampliando más la idea. Pero si alguien luchaba con el pecado del chisme, de pronto ha abandonado otros pecados y ese sigue allí en su corazón. Pero conforme pasa el tiempo, ese hermano o esa hermana no debe ser más chismosa que antes, o igual, debe ser menos. Porque primeramente ha entendido su pecado. Eso es lo primero. Nosotros debemos reconocer nuestro pecado. Si nosotros no reconocemos nuestro pecado, nunca vamos a buscar mortificarlo. Hay personas que ese pecado se hace más fuerte en ellos y es por la razón de que no reconocen que ese sea un pecado. Y ahí es donde Dios muchas veces usa la predicación desde el púlpito o usa a los hermanos para decirle: hey hermana, hey hermano, estás mal. Eso no es así. Estás equivocado, equivocado. Pero mientras no estemos conscientes de nuestro propio pecado, jamás nos vamos a ver la necesidad de mortificarlo. Ustedes recuerdan el caso de David, es muy conocido, quien comete adulterio con Betsabé, y dice la Biblia que nace el bebé y luego viene Natán. Quiere decir que David pasó casi un año en una ceguera completa espiritual. 9 meses, nace el bebé y quién sabe tiempo más. Y pasó en esta ceguera espiritual, pero Dios, quien va a traer de alguna manera u otra a sus hijos al arrepentimiento, usa a Natán y lo confronta. Y es allí cuando David reconoce su pecado delante de Dios, que viene en arrepentimiento y asume las consecuencias de su pecado. Antes no. Y muchos de los que estamos aquí pueden haber pecados en los cuales seguimos justificando que no es un pecado de alguna manera, y mientras sigamos así nunca vamos a tratar con él. Nunca vamos a decirle: Señor, perdona mi pecado y ayúdame a mortificar mi pecado. Nunca. Hermano, y yo quiero decirle que a pesar, repito, que en este tiempo no lleguemos a la perfección en este proceso, esta es una obra que Dios hace en el creyente por medio de su Espíritu y lo capacita para ser cada vez más conforme a la imagen de Cristo. Quiere decir que aunque tú y yo no lleguemos a la perfección en este proceso de santificación, deberíamos ir en crecimiento. Hay un texto, creo que está en Efesios, y que Pablo dice que crezcamos para que crezcamos a la estatura de Cristo. ¿Lo has leído? Yo lo veo así. La estatura de Cristo es muy, muy alta. Muy, muy, muy alta. Pero en este proceso que Dios viene llevando a cabo en cada uno de nosotros, vamos creciendo un poco más. Hace poco hablaba con alguien y me comentaba cómo Dios le ha capacitado para luchar con las pruebas que vienen a su vida y que ya no es arrastrado por ella como lo era antes. Que ha aprendido a refugiarse en las promesas de Dios, en lo que Dios es, etcétera, etcétera. Ha aprendido contentamiento. Yo le dije: has crecido un poquito más a la estatura de Cristo. Yo no sé cuántos de ustedes quieren llegar a la estatura de Cristo. Esa debe ser nuestro ruego. Nuestro ruego ha de ser ese, mis hermanos. Ese ha de ser nuestro ruego siempre. Solo una pregunta cuando hablamos de la santificación. Y es: ¿qué relación tiene la doctrina de la justificación y la santificación? ¿Qué relación tienen la una y la otra? Porque yo les voy a ser sincero, muchas veces se habla mucho de la doctrina de la justificación y es una doctrina hermosa.
gloriosa, único. A mí en lo personal me produce mucha esperanza. Pero tocamos muy poco el tema de la santificación. Como si la una fuera necesaria y la otra no. O como si estuvieran separadas la una de la otra. Y yo quiero mostrarle que eso es un error. Quiero mostrarle un poco la relación entre la una y la otra. Hermanos, ¿cuál es el problema del hombre pecador? Que no se arrepiente. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el problema a raíz del hombre pecador? Su pecado. Ok, su pecado, muy bien. Está condenado. Pero no lo vemos. Sí, debido a su pecado, eso está muy bien. No reconoce el pecado. ¿Cómo? No lo reconoce. Ajá, por su pecado. Tiene dos problemas. Uno es ya todos los pecados que ha cometido antes. Ajá. Y el otro es su corazón. Muy bien, así es. Uno, el registro de sus pecados, y el otro, su corazón corrupto. Exactamente, esos son, si pudiéramos resumir el problema del hombre en dos palabras, serían esas, que no está muy lejos de lo que ustedes están diciendo, pero esto es como la raíz. La raíz, el hombre peca porque es eso, es su pecado. Entonces los dos problemas del hombre son su registro de pecados, los pecados que tú y yo hemos cometido, y nuestro corazón depravado. Esos son nuestros dos problemas. Entonces, ¿cómo actúan estas dos doctrinas en estos problemas del hombre? Uno, la justificación. ¿Con cuál de los problemas los dos que mencionamos, con cuál quiere que trata? No, la justificación, ¿con cuál? Con el registro de pecado. Acuérdense que nuestro expediente de pecado es intercambiado por el expediente de Cristo. Nuestra maldad por su justicia, lo que se conoce como doble imputación. Nuestros pecados fueron cargados en Cristo, y eso es una realidad, pero también hay otra realidad, que su justicia perfecta, su santidad perfecta nos fue imputada a nosotros. Ok, entonces la santificación, ¿con qué trata? Con el corazón depravado del hombre. La justificación se ha encargado del registro de nuestros pecados. No hay condenación para los que están en Cristo. El acta de los decretos se acabó. En Cristo hemos sido justificados. ¿Por nuestras obras? No. Por su obra. Muy bien. Pero queda un problema allí. Ya yo he sido declarado inocente delante de los ojos de Dios, ¿verdad? ¿Quién te puede acusar a ti? Nadie. Nadie. A mí nadie me puede acusar. Así Satanás venga y me diga, tú eres culpable de lo que hiciste, y el Señor me ha dado la oportunidad de ir en arrepentimiento y fe en Él. Ni Él. Por eso es que Pablo mismo pregunta, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Y la respuesta es nadie. Ok, pero ¿por qué? Por la justificación, por la obra que Cristo llevó a cabo a nuestro favor. Hemos sido declarados inocentes delante de Él. Pero hay algo, nosotros decimos, sí pastor, yo soy inocente delante de Dios, pero ¿por qué sigo haciendo lo que hago? Alguien decía que hay 4 pasajes en Romanos que todo creyente debe tener en cuenta siempre. Romanos 5. Hemos sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Esa doctrina produce paz. Pero si el cristiano se queda en Romanos 5, olvidará la obra o el resultado de esa justificación y debe ir a Romanos 6. El pecado no se enseñorea de vosotros. Y el pecado no es nuestro rey. Fue destronado. Destronado. Completamente. El pecado ahora solo puede hacerte una invitación. Ya no es tu rey. Ya no es tu rey. Ya no eres esclavo del pecado. Cristo vino a libertarte. Pero si te quedas en Romanos 6, nunca vas a luchar con ese pecado. Entonces tienes que pasar a Romanos 7. ¡Oh, miserable de mí, pecador! El reconocer nuestro pecado remanente. Pero si te quedas en Romanos 7, vas a vivir flagelándote todo el tiempo. Debe pasar a Romanos 8. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Son verdades que todo cristiano debe tener presente, porque la justificación ya se encargó del registro de nuestro pecado. Nadie te acusa. Hemos sido declarando inocentes delante de Él. Dios nos ve justos, pero a través de Cristo. Se pone delante de nosotros. Él nos ve a través de Él. Pero queda un problema. Nuestro corazón depravado, pecado remanente. Y de eso se encarga la santificación. Como bien decía el hermano Ciso,
La justificación me da la entrada al cielo. Ya yo tengo la entrada al cielo segura. Hay una, en el cielo, voy a la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Ya Cristo fue a preparar moradas, ¿cierto? ¿Ya? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo fue a preparar morada? Así es, con su obra. No como un albañil, con su obra, como un redentor, como un salvador, como el rey del universo. Pero la santificación me prepara para ir al cielo. La justificación me da la entrada al cielo y la santificación me prepara para ir al cielo. Amén. Vamos a seguir viendo aquí otro detalle importante. Texto que citamos ahorita mismo, hace un rato, Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién es el que justifica? Dios es el que justifica. ¿Y qué vimos hace rato? ¿Quién es el que santifica? Dios. O sea que esta obra de justificación y santificación es divina. Divina. Como decíamos hace rato, la justificación trata con nuestro estado legal delante de Dios. ¿Se acuerdan que la justificación es una declaración legal? Y la santificación trata con nuestro estado moral delante de Dios. ¿Vieron la diferencia? La justificación trata con nuestro estado legal delante de Dios y la santificación trata con nuestro estado moral delante de Dios. Dice 1 Corintios capítulo 1 versículo 30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, ¿qué? Justificación, santificación y redención. Es una obra de Dios. Hermanos, la justificación es un acto, la santificación es un proceso. A ver, ¿hay personas más justificadas que otras? Es un acto. Aquí nadie se puede jactar, no, el Señor me justificó más a ti que a mí. Porque mi registro de pecado era mayor al tuyo. No hay nadie más justificado que el otro. Todos hemos sido justificados inmediatamente y de la misma manera. ¿Están unos más santificados que otros? Y es un proceso donde Dios obra por gracia. O sea que, si como hemos visto en el texto anterior y en este, que Dios es el que santifica, ni siquiera tú te puedes jactar de tu madurez espiritual. De hecho, como he dicho antes, el que es maduro espiritualmente no es diciendo yo soy maduro espiritualmente. Es un error. Un error. La humildad es característica de aquel creyente que ha madurado en la fe. Y desde el momento en que la menciona ya dejó de ser humildad, dijo él. Así que, si usted es humilde, no tiene que decir que yo soy muy humilde. Ay, sí, qué humilde. Se ve que eres humilde. Entonces, cuando nosotros reconocemos esta realidad y que tú y yo estamos en ese proceso, nosotros vamos a entender la lucha de nuestros hermanos, sus caídas y sus actitudes desde otra perspectiva. Estoy diciendo yo que a partir de ahora, bueno, es normal que la hermana haga lo que hace. Está en un proceso. Vamos a dejarla que crezca un poquito más a la estatura de Cristo y eso se le pasa. No, porque como veremos en este mismo curso, hay medios que Dios determinó para que esa hermana o ese hermano crezcan en su proceso de santificación. Así que no van a crecer por sí solos, es como un bebé. Si no lo alimentan, no crece. Deja un bebé sin alimentarlo por lo menos 15 días, vas a tener un cadáver allí. Entonces Dios mismo en el proceso de la santificación, como veremos en el curso, ha dado medios para que tú y yo crezcamos. Y debemos echar mano de esos medios. Y muchas veces esos medios son el hermanito que te corrige y te dice, hey hermana, así no es. Hey hermano, por ahí no va la cosa, está equivocada usted. Así crece. Ojo, siempre y cuando lo reciba. Si no, es como, ¿te va a dar la comida? No. Bueno, no vas a crecer ni vas a engordar. Y te vas a desnutrir. Y aquel que cae en un estado de desnutrición le espera es la muerte.
Entonces, la Biblia nos recuerda que tú y yo estamos en ese proceso. Es más, yo estoy en ese proceso. Yo también estoy creciendo cada día por medio de la obra del Señor a la imagen de Cristo. Cada vez más parecido a Él. Y ustedes también. O sea, y así era como alguien lo decía, el cristiano es una obra en construcción. Pero en esa obra en construcción estoy incluido yo y ustedes. Y estamos para eso, para crecer en este proceso de santificación. Y el que ha crecido no debe jactarse, y el que no ha crecido debe anhelar crecer. Debe anhelarlo. Yo no sé si a alguno de ustedes les pasó, pero yo creo que todos hemos querido tener una estatura mayor a la que tenemos. A mí me ha pasado, no sé ustedes. Yo quería ser más grande. Algunos dicen que no, gloria al Señor por ese gozo que siente ese chiquitico. Yo sí quería crecer un poquito más. Yo no voy a mentirles. Y una de las cosas que a mí me decían, juega básquet para que crezca. Hermano, yo me cansé y... Nada, hermano. Nada. Nosotros a través de la palabra de Dios, Él sí nos ha provisto medios para poder crecer. Nadie en el pueblo de Dios tiene por qué quedarse enano. El Señor ha provisto medios para que crezcamos en la fe. Para que crezcamos a su imagen. ¿Se acuerdan el texto de Colosenses? Que la imagen del que lo creó se va renovando. ¿Recuerdan Génesis 5? Luego que entra el pecado, se distorsiona la imagen. Y Dios, que no deja su obra incompleta, envía a su Hijo por el poder de su Espíritu y ahora está de nuevo restaurando esa imagen en ti y en mí. Lo que sí es preocupante es cuando pasan los años y siguen midiendo lo mismo. Y te siguen diciendo las mismas cosas y sigues haciendo lo mismo. Y sigues escuchando los mismos sermones y sigues haciendo lo mismo. Ahí sí hay un problema grave. Porque la evidencia que tú has sido justificado, que así es porque aquel que ha sido justificado está siendo santificado. Y aquel que no está siendo santificado, o sea, que no está creciendo a la imagen de Cristo, es porque no ha sido justificado. Y si tú no has sido justificado, tú estás perdido y perdida. Tú crees que eres cristiano o cristiana y tal vez no lo eres. No lo eres. Y estás viendo el cristianismo como un simple, bueno, yo voy a la iglesia. Eso es necesario, pero eso no es el todo del cristianismo. La santificación tiene 3 etapas. Yo no las voy a profundizar. En las próximas clases vamos a detallar esto. Tiene 3 etapas. Una es la inicial. Aquella ruptura radical del creyente con el pecado desde el momento de la conversión. En ese momento, como les dije, eso se va a explicar en la próxima clase, en las 2 clases siguientes. Cuando el Señor te abre los ojos espirituales, que tú empiezas a ver el pecado y te empiezas a apartar el pecado y a mortificar el pecado, allí comenzó la santificación. Y ahí comenzó. Y está en segundo lugar la santificación progresiva, proceso en el que estamos muriendo poco a poco al pecado remanente y siendo conformados a la imagen de Dios. Conforme el tiempo, conforme a la obra del Señor, ese pecado o esos pecados deben ir perdiendo fuerza en tu vida. Creo que era Owen, en su libro La mortificación del pecado, que él dice que él interpretaba la mortificación del pecado como tomar el cuerpo de un hombre, azotarlo, golpearlo, colgarlo en un madero y dejarlo que muera poco a poco, hasta que muera por completo. Y así debe ser el pecado con nosotros. Debemos mortificar el pecado y debe ir perdiendo fuerza en tu vida y en la mía. Por eso la Biblia dice, no proveáis para la carne. No lo alimentes. No le des más fuerza. Basta ya. Porque va a llegar un momento donde te va a matar a ti. Le vas a dar tanta fuerza y lo vas a alimentar el pecado de tal manera que terminará acabando contigo mismo. Con el pecado no se juega, hermanos. Quiero pasar en nuestro último lugar a ver su importancia. Recuerden que íbamos a definir la doctrina de la santificación. Ya hemos definido esta doctrina. Ya la hemos visto en el panorama de la Biblia. Ya hemos visto lo que santifica. Ya hemos visto la relación que tiene la justificación y la santificación. Con qué trata la justificación y con qué trata la santificación. Ahora veamos de manera puntual 3 razones por las cuales esta doctrina es importante para ti y para mí. En primer lugar,
Porque es central en el propósito salvífico de Dios. Es central en el propósito salvífico de Dios. Hermanos, la obra de santificación que hace Dios en tu vida y en mi vida comienza en el corazón y termina en nuestras actitudes. Lo que decía Romer, esta doctrina hace parte de nuestra salvación. O sea que pudiéramos decir que estamos siendo salvados. Así es. Así que esta doctrina es esencial en el propósito salvífico de Dios. Miremos esto a la luz de la Biblia. Vamos a examinar un texto que nos va a poner más claro cómo la doctrina de la santificación es central en el plan salvífico de Dios. Un texto muy maravilloso, para mí uno de mis preferidos, he estado estudiándolo las últimas semanas, es Efesios 1 del 3 al 5. Y nos presenta cómo la santificación, repito, es central en el plan salvífico de Dios. Dice Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en todos los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, debe detenerse ahí en ese para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Pablo está hablando de la obra de salvación y la conecta con la santificación. ¿Ven cómo la santificación es central en el plan salvífico de Dios? Por eso es importante conocer esta doctrina. Y dice en el verso 5, en amor habiéndonos predestinado. Ya va, pastor, acaba de hablar de que nos escogió antes de la fundación del mundo y habla de la predestinación. ¿Será que está hablando de dos cosas diferentes? No, Pablo lo que está es ampliando la idea. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Aquí hay algo interesante. Dice para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dos cosas aquí. Una, hermanos, no éramos santos. Tenemos muchas manchas. En Cristo somos como una especie de dálmata. Blancos, pero con las todavía manchitas negras. Y quitar esas manchitas va a doler. Pero también denota algo. No solo que necesitamos ser limpiados de nuestra maldad, cuando dice que nos salvó para que fuésemos santos y sin mancha. Si no, ¿saben qué denota esto? Que no fuimos escogidos por ser buenos. Porque si hubiese sido por nuestra bondad, ¿para qué ser santos y sin mancha? Aquí muestra la depravación del hombre también. Esas son las dos verdades que nos da ese solo versículo. Ese solo versículo. Aquí nos muestra que la santificación es central en el plan salvífico de Dios. Ahora miremos otro texto. Algunos dicen que el siguiente texto que voy a poner es el gemelo de Efesios 1. Y es Romanos 8, 28 al 29, donde dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Verso 29, porque a los que antes conoció. Aquí está hablando no de conocer, de que Dios tenga algo que aprender, o de lo que algunos llaman de la doctrina de la presciencia, que Dios vio que yo lo iba a escoger en el futuro y me escogió. No. ¿Saben qué es lo que denota esa palabra? Amor selectivo. A los que antes amó, es lo que quiere decir ahí. Es como cuando el Señor decía en Oseas: no conocí a otro pueblo sino ustedes. ¿Realmente Dios no conocía a otro pueblo? Conoce todo, solo que no con ese amor selectivo como esto. Eso es lo que quiere decir Pablo acá. Entonces dice: a los que antes conoció, también los predestinó. De nuevo, deténganse ahí, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Qué dice Efesios? ¿Para que seamos qué? ¿Y qué es Cristo? ¿Y qué es Cristo? Así es, sin mancha, sin pecado. Por eso dice: para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Este es el hermano gemelo de Efesios 1.
Estos textos denotan una verdad trascendental de cómo la santificación es central en el plan salvífico de Dios. En segundo lugar, ¿por qué es importante la doctrina de la santificación para ti y para mí? ¿Por qué es importante que no te pierdas en una clase en este curso? ¿Por qué es importante que puedas abrazar cada verdad que se expondrá aquí? Porque es indispensable en la actividad salvífica de Dios. Es parecida, pero no es lo mismo. Es indispensable en la actividad salvífica de Dios. Hermanos míos, Jesús viene a librarnos, no de las consecuencias del pecado. Jesús viene a librarnos del pecado mismo. A nosotros nos tocará enfrentar las consecuencias por nuestro pecado, como le tocó a David enfrentarlo por el suyo. Y como le tocó a muchos enfrentar las consecuencias del pecado, como me ha tocado a mí enfrentar las consecuencias de mi pecado, como te ha tocado a ti enfrentar las consecuencias de tu pecado. Pero hay esperanza, ¿sabe por qué? Porque aunque te toque enfrentar las consecuencias de tu pecado, Cristo vino a tratar con tu pecado mismo, para arrancar de ti lo que te ha traído grandes consecuencias, y una de ellas, que te alejó de tu Creador. Cristo vino no solo a quitar las consecuencias de nuestro pecado, Cristo vino a tratar con el pecado mismo, en ti y en mí, mi amado hermano. Vino a tratar con ello. Y miremos lo que dice la Escritura aquí, hablando de la obra de Cristo, cómo la vino a hacer y por qué es indispensable la santificación en la actividad salvífica de Dios. Y eso está en Tito capítulo 2, versículos 11 al 14. Y miren cómo se unen las dos verdades en estos textos. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado ¿para qué? A todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, mandamiento negativo, ahora mandamiento positivo, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y miren esto, quien se dio a sí mismo. ¿Para qué nos salvó? ¿Para qué se dio? Para redimirnos de toda iniquidad y purificar, limpiar, para sí, para su gloria, un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Ven cómo la santificación es indispensable en la obra salvífica de Dios? No puedes ni intentes separar la justificación de la santificación. No lo intentes. Si tú has sido justificado, has de ser santificado. Todo aquel que ha sido justificado, declarado inocente delante de los ojos de Dios por medio de la justicia de Cristo, en ese hombre pecador, Dios comienza una obra para hacerlo más parecido a su Hijo, y esa obra se llama santificación. Y el propósito de esa obra es esa, crecer a la imagen de su Hijo. Él dice, Él lo redimió para eso, para purificar un pueblo propio. Es como Efesios 1. Nos escogió desde antes de la fundación del mundo para hacernos santos y sin mancha. La verdad rodea la Biblia. Esa verdad rodea la Escritura. El Señor no pretende dejarnos como nos encontró. El Señor no pretende dejarnos como nos encontró. Y se vale de su gran poder para hacer una obra en nosotros. Hermanos, el Señor sabe de qué estamos hechos. Por eso su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Él sabe de qué estamos hechos. Nuestro buen Dios así lo sabe. Veamos en tercer y último lugar, ¿por qué es importante la doctrina de la santificación? Es esencial para el pueblo de Dios. Es esencial para el pueblo de Dios. ¿Por qué, mi hermano? Porque ella es esencial para tu consuelo y descanso. ¿Saben con qué batallamos muchas veces los cristianos? ¿Cuándo llegará ese día que no vuelva a luchar con este pecado? Que sea erradicado de mi corazón por completo. Que ya no tenga que luchar con mis palabras. Que ya no tenga que luchar con mis malos pensamientos. Con la ironía y las malas intenciones del corazón. Con mi hipocresía muchas veces delante de Dios. Con mis problemas con mis hermanos. Que ya no tenga que luchar con esto. Pero cuando tú entiendes, ya va. Él está obrando en mí. Estoy persuadido de esto. Que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.
Cuando el cristiano tiene presente esa verdad, eso le va a producir consuelo, aún en medio de su lucha más grande, aún en medio de su dolor más agonizante, aún en medio de la confesión de pecado más triste. Esta doctrina ha de proveer consuelo. Ha de proveer consuelo, hermanos. Ha de proveer consuelo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3 al 6, declara la palabra de Dios: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Verso 4, el que dice, yo le conozco. Fíjate cómo lleva de la palabra a los hechos. Y no guarda sus mandamientos. El tal es que... Wow, y los mentirosos no heredarán el reino. Y la verdad no está en él. Y la verdad no está en él. O sea, que no se trata de lo que tú digas. Se trata de esta realidad. Es como creo que el mismo Juan dice: hijitos míos, no amemos de palabra, sino de hecho y en verdad. Todo aquel que ha sido justificado será santificado. Todo aquel que ha sido justificado será santificado. Todo aquel, hermano. Todo aquel. Yo quiero cerrar con un texto que no tengo acá. Todos nosotros, cada día batallamos con ese pecado remanente. Repito, ya perdió el dominio en nosotros. El pecado ya no es nuestro rey. Eso dice Romanos 6. Si el pecado sigue siendo tu rey, tú no has sido salvado. El pecado solo puede hacerte una invitación. Tú ahora, por el poder del Espíritu, puedes decir no a esa invitación. Cada vez que tú dices sí, lo hiciste voluntariamente, el Señor te ha capacitado para ello. Pero en medio de esta lucha podemos vivir sin esperanza. Y esta doctrina nos provee esperanza. Pero yo quiero que miren sus luchas, y con esto termino, basados en su propósito final. ¿Cuál es el propósito final de Dios en medio de tanto dolor, en medio de tanta lucha? Acompáñenme a Apocalipsis 7, por favor. Versículo 9 en adelante. Hermanos míos, miren y piensen en medio de su lucha y el dolor en el propósito final. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 en adelante. Meditemos en lo que el Señor dice en su palabra. Dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus, y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos como... ¿Qué dice Efesios 1? Que todavía tenemos manchas, ¿verdad? Pero aquí hay ropas blancas, no hay manchas. Y dice más adelante: y con palmas en las manos. Y dice el verso 10: y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios. Adoración perfecta. Y dice el 12, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Miren lo que dice el 13, hermano. Entonces uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido. ¿Cómo limpiaron sus ropas? ¿Cómo las han emblanquecido? ¿En sus obras? ¿En sus reglas? ¿En sus normas? No, en la sangre del Cordero. Hermanos, mírate ahí en la multitud. Verso 15. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Mírate entre la multitud. Mírate entre esa multitud.
No pierdas las esperanzas. El que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y ese texto es para ti y para mí. El Señor está conformándonos a su imagen. Debemos anhelar seguir creciendo a la imagen de Cristo. Que nuestra manera de hablar, de pensar, de actuar, de adorar, nos parezcamos más a Jesús. Y cada día menos a ese viejo hombre. Que el Señor nos siga ayudando como lo ha hecho hasta ahora, porque Él nos ha venido ayudando. Amén. Oremos.